El próximo trabajo se titula RACE 4.0, es una sigla, Readiness Assessment Instrument Aimed at Raising, me imagino que serán empresas de tamaño medio, a la industria 4.0 Starting Levels, an Empirical Field Study. El trabajo va a ser presentado por María Laura Pannogueras y por Lourdes Perea Muñoz, pero ha sido desarrollado por el grupo de Industria 4.0, que componen también Juan Pablo Cosentino y Daniel Suárez Sanzolero. María Laura. Muchísimas gracias, Miguel. Ahí, no sé si hace falta las presentaciones, si no yo con los 4 minutos que faltan pasaría directamente al trabajo, porque entiendo que todos las conocen, digamos. Perfecto. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. Sí, se ve, está todavía en el ambiente de PowerPoint, no está en modo presentación. Ya te aviso cuando llegue. Ahí está cargando. Ahora sí está en modo presentación. Bueno, excelente. Entonces, Miguel ya introdujo el nombre del trabajo. Este trabajo es un paper que presentamos a un congreso internacional que iba a ser llevado a cabo en 2020 y que se suspendió, fue aceptado, pero se suspendió por razones obvias, y entonces lo vamos a presentar este año, en el 2021, en este congreso que se llama CARF, y que es un congreso internacional que reúne investigaciones en torno a la temática de Industria 4.0, manufactura flexible, productos inteligentes, etc. Este trabajo es producto de un grupo de investigación que es bastante incipiente, porque lo consolidamos en 2018, y apuntamos a este tipo de congresos porque, bueno, partes de los trabajos que tomamos como base habían sido publicados acá mismo, y entendemos que es una muy buena forma de empezar a relacionarnos con investigadores que están en la temática. Para introducir un poco el tema del trabajo, digamos, las palabras claves me parece que pueden ayudar como a enfocar de qué se trata, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el equipo de investigación nuestro se centra en lo que es Industria 4.0. La Industria 4.0 es un paradigma o fenómeno relativamente nuevo, que se bautiza como Industria 4.0 en 2011, y de algún modo lo que trata es de a partir de la confluencia de las distintas tecnologías que se van volviendo accesibles y cuyo efecto combinatorio permite a las empresas nuevas formas de creación de valor, ¿sí? Estas nuevas formas de creación de valor se traducen en nuevos modelos de negocio, la hiperpersonalización de los productos, o posibilidades de optimización, búsquedas de eficiencia, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros de la Industria 4.0 es la perspectiva desde la empresa, es decir, cómo una empresa puede capitalizar ese potencial del efecto combinatorio de las tecnologías y qué camino debe empezar a recorrer y de qué manera para ir transitando esa transformación digital. Para esto hay una tercer rama de investigación, que son los modelos de madurez. Los modelos de madurez son previos a la Industria 4.0 y se vienen utilizando tanto en el área del software como para knowledge management. Bueno, en otras áreas ya tienen un uso bastante extendido, pero son una forma, y ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata, de plantear un esquema organizado de evolución dentro de una empresa. En particular, este trabajo se centra en lo que es, como introducía Miguel en la presentación del título, en lo que es empresas de tamaño pequeño y mediano. Entonces, lo que estamos presentando acá es esta herramienta RAISE, enfocada en lo que es pymes, y que pretende ayudar al diagnóstico de la empresa respecto a lo que sería una full implementación de la Industria 4.0, y cómo empezar a trazar los primeros pasos hacia ese estadio de madurez. ¿Qué es un modelo de madurez?
Un modelo de madurez, decíamos entonces que es una forma de encarar una evolución hacia un estado de madurez que no se alcanza de un día para el otro, sino que va requiriendo de sucesivos proyectos y evolución hacia esos estadios de madurez, y de algún modo lo que permite es discretizar esa evolución en estadios que están bien caracterizados, ¿no? Entonces decir, bueno, parto de un estadio inicial, ese estadio inicial está caracterizado en diferentes dimensiones, digamos, a través de, puede ser KPIs o algunas, digamos, algunos hitos a cumplir para decir estoy en ese estadio de madurez, y así se va discretizando en distintos pasos, ¿sí? Que en general muchas veces son 5, hay modelos de madurez de más cantidad de pasos, se va discretizando y se va haciendo una descripción de qué capacidades son las que deben desarrollarse para adquirir cada uno de esos estadios de madurez. En general, esos estadios de madurez no suelen estar presentes de una manera homogénea en todas las capacidades, sino que es muy común que haya diferentes niveles de desarrollo en diferentes capacidades. Para dar un poquito más de ejemplo, en lo que es empresa, en la industria 4.0 no se alcanza solo con la introducción de aspectos tecnológicos, sino que también, como lo que busca es lograr una cierta agilidad en la toma de decisión y una adaptabilidad basada en una toma de decisión informada, basada en datos, esas capacidades pueden tener que ver con aspectos organizacionales, aspectos estructurales, aspectos culturales o aspectos, digamos, relacionados a recursos tecnológicos. Entonces, en esas diferentes capacidades puede haber diferentes estadios. Y son muy útiles porque permiten mostrar un estado inicial y también permiten proyectar un estado posible, ¿sí? Y en ese sentido, trazar un posible roadmap. Es decir, bueno, en esta capacidad yo quisiera pasar de un estado 1, un estado de madurez 1, a un estado de madurez 3, por ejemplo. Bien, entonces, lo primero que hicimos, por supuesto, es ver un poco lo que es el estado del arte, en este sentido, buscando cómo implementar o cómo llevar la industria 4.0 a la realidad de las empresas, y vemos que hay diferentes tipos de modelos. O sea, el modelo de madurez es lo que yo les expliqué recién. Hay otros papers interesantes que son más a nivel de marco conceptual, ¿sí? Donde brindan un marco de análisis sin caracterizar cada estadio. Hay muchos estudios, sobre todo en lo que es consultoras estratégicas, y acá me permito decir que como es un área que está en desarrollo, hay mucho trabajo, digamos, que es un buen input no solo de publicaciones académicas, sino también provenientes de consultoras estratégicas o de consorcios universidad-empresa. Entonces también hay publicados algunos white papers que tienen que ver con encuestas que miden la preparación para avanzar hacia lo que es la industria 4.0, lo que llamamos readiness assessments. Y también roadmaps. En el caso de los roadmaps, lo que se ve es quizás una metodología un poco más integrada, no solo la caracterización de los estadios, sino el cómo plantear un diagnóstico y proyectos subsiguientes. Entonces, podríamos decir que para este trabajo en particular de la herramienta, esta revisión de la literatura tuvo como 2 fases. Una primera fase, que fue ver el estado del arte en cuanto a modelos de madurez. A partir de ahí un poco sale el gap de investigación y donde vemos que este trabajo era susceptible de ser publicado. Y un segundo paso donde nos nutrimos, digamos, como parte de la metodología de esos modelos existentes, haciendo un benchmark entre los distintos modelos y viendo qué dimensiones consideran importantes, en qué estadios, digamos, plantean esa evolución, etc. En particular, hay dos papers que reúnen el estado académico del arte, que son el de Mittal, que fue publicado en 2018, y el de Basel, que fue publicado en 2019. El primero, en particular, nos dio mucha información porque estaba enfocado justamente a comparar
15 modelos que ellos seleccionan, entre white papers y modelos académicos, en relación a los requerimientos de las pymes. Esos requerimientos de las pymes ellos los construyen a partir de una revisión de literatura, de trabajos con pymes en distintos países, y comparan entonces esos requerimientos de las pymes en particular con los 15 modelos de madurez de Industria 4.0 publicados, que no necesariamente están publicados con foco en pymes, ¿no? O sea, son modelos de madurez que aplican a distintas realidades de empresas. Entonces, un poco lo que ellos concluyen es que las pymes, o sea, en relación a los modelos existentes, que hay un gap que es como un nivel cero, ¿no? O sea, que los primeros pasos que plantean como incipientes de lo que es la industria 4.0, quizás están lejos de la realidad de hoy de las empresas pequeñas y medianas. Entonces, bueno, Laura, te cedo la palabra si querés explicar un poco el abordaje metodológico. Bien, perfecto. Bueno, para el desarrollo del modelo de madurez, nosotros elegimos una metodología que es la metodología propuesta por Debreen, que es específicamente para modelos de madurez. Esta metodología lo que propone es una serie de etapas de desarrollo que uno tiene que ir realizando y que permiten llegar a una versión del modelo estable que después se puede ir mejorando y la herramienta puede ir evolucionando, ¿no? En sí las etapas son las que pueden ver ahí en el diagrama, van desde la determinación del alcance hasta la implementación y el mantenimiento del modelo y el instrumento que se diseña. Partimos de definir el foco del modelo, hay modelos que son de un dominio específico, como puede ser el nuestro, hay modelos genéricos, modelos para uso interno o para uso externo, la identificación de quiénes son los interesados en los resultados o en la implementación de ese modelo, independientemente de que sean quienes los apliquen o no. Entonces, digamos, luego de hacer esa definición del alcance general, se pasa a las dos etapas que en esta primera etapa de diseño son como las que llevan más trabajo y más esfuerzo, que son la de diseño y la de poblar el modelo y el instrumento, ¿no? Y ahí se parte de una identificación de la audiencia, o sea, todo un análisis de contexto, de dónde se va a aplicar este modelo, quién lo va a utilizar y con qué objetivo, y por otro lado, en qué significa la madurez, ¿no? Como les comentaba Lourdes, los modelos de madurez plantean diferentes etapas. Bueno, la última etapa es la que definimos como madurez, y definiendo esa etapa, digamos, es el primer paso para después poder ver qué etapas tengo que ir recorriendo para poder alcanzar esa madurez. Entonces esa definición es muy importante porque después de ahí se desprende toda la representación de qué significa eso, ¿no? Y todos los componentes y subcomponentes que yo debería medir, y el análisis de cómo debería medirlos, buscando que sea un modelo que sea lo suficientemente complejo como para poder hacer ese diagnóstico o ese análisis, y que me permita, digamos, que sea simple como para poder aplicarlo en el contexto que yo analicé en las primeras etapas. Entonces ahí se genera una lista de componentes y subcomponentes, que es lo que uno quiere medir, y que de alguna forma también determinan la herramienta o el instrumento que uno termina seleccionando para poder efectivamente implementar ese modelo, ¿no? Todo esto es un proceso iterativo en el que se van desarrollando las diferentes etapas, y a medida que se va avanzando se van digamos, retroalimentando y ajustando algunos de los aspectos que ya se venían trabajando. Entonces, como Lu, ¿pasás, por favor? Entonces, como se veía digamos, en la metodología, el contexto es muy importante. Entonces, queremos contarles brevemente cuál es el contexto en el que nosotros diseñamos la herramienta. Nosotros veníamos trabajando en el análisis del marco teórico, como les comentaba Lourdes, en un equipo de investigación, y en el análisis de modelos de madurez, y surgió la posibilidad de participar junto con el Ministerio de Producción en un proyecto nacional para fomentar la transformación digital a nivel nacional. Es muy probable que nos hayan escuchado hablar de este proyecto, así que lo queremos comentar muy brevemente, con foco en lo que es necesario entender para entender las decisiones que tomamos sobre la herramienta. Nosotros desde el equipo de la Universidad Austral éramos responsables de desarrollar una metodología que se basaba en parte en todo lo que nosotros veníamos trabajando e investigando, y a su vez, como parte del proyecto, desarrollamos un piloto con 4 empresas que nos sirvió para poder terminar de armar esa metodología.
Ahí abajo pueden ver los 3 grandes pasos del proyecto, ¿no? Primero, desarrollar esa metodología para aplicación local, que como les comentaba Lourdes, se basa en una identificación, tanto nuestra como del Ministerio, de un gap entre los modelos existentes y la realidad de las pymes, y particularmente de las pymes en Argentina. Una vez que esa metodología ya estaba diseñada, se capacitó a los equipos, nosotros les llamamos ETI, son equipos técnicos interdisciplinarios, que son equipos conformados dentro de distintas universidades nacionales, seleccionados por el Ministerio, pero analizados en conjunto, y una vez capacitados los equipos, ellos replicaron esta metodología en los distintos nodos, ¿no? Ahí en el mapa de la derecha pueden ver los nodos, y pueden ver que cada uno de ellos está asociado, bueno, a una universidad, o más de una, y que cada uno de esos nodos está asociado también a un sector empresarial, que después esos son los resultados, permite también hacer algunas conclusiones. Pasámoslo. Entonces, en cada uno de esos nodos, la metodología tiene 2 partes, ¿no? Por un lado, un taller de sensibilización, que implica una capacitación en transformación digital, tiene un foco más de generar difusión y sensibilizar y fomentar a que las empresas empiecen este camino de transformación digital, pero también, además de esas charlas, tiene toda una etapa o toda una serie de actividades de autodiagnóstico dentro de las cuales se ubica esta herramienta que nosotros desarrollamos, ¿no? Este cuestionario de autodiagnóstico. Por otro lado, dentro de cada nodo se seleccionaban 5 empresas que iban a pasar a una segunda etapa, una etapa más extensa, donde ya el equipo interdisciplinario iba a ir a visitar las empresas y hacer un proyecto más bien de consultoría, para trabajar de manera conjunta con las empresas en el desarrollo de un diagnóstico más profundo y de un plan de acción sobre próximos pasos a tomar en línea de alcanzar la industria 4.0. Entonces, con este contexto, nuestra herramienta tenía que tener 4 objetivos. Por un lado, seleccionar empresas que continúan hacia asistencia técnica, volver. Seleccionar empresas que continúan a la asistencia técnica, después brindar a las empresas un diagnóstico de cuál es su situación actual, era un requisito del Ministerio que las empresas se llevaran un resultado concreto como resultado de su participación en el taller, aumentar el conocimiento de los participantes en la temática y guiar los esfuerzos de las compañías en la mejor dirección. Y estos 2 puntos surgen también de un aspecto que habíamos identificado en la revisión de literatura sobre cómo algunos modelos de madurez plantean, digamos, los diferentes niveles, pero no está detallado en cada uno de ellos qué tiene que cumplir la empresa o qué capacidades tiene que tener la empresa desarrolladas para encontrarse en ese nivel. Entonces lo que terminaba pasando era que las empresas tomaban su interpretación de lo que significaba ese nivel y después el autodiagnóstico no terminaba siendo representativo, ¿no? Entonces esto era un objetivo puesto por nosotros como equipo de investigación, que además la herramienta sirviera para poder cumplir con estos 2 efectos más de capacitación o de concientización de las empresas. Entonces tenemos en sí 3 audiencias: los participantes del taller, los ETIs, que tenían que seleccionar las empresas, y el equipo de CEPYME, que a su vez, de todos los resultados obtenidos, podía sacar una conclusión general y determinar posibles líneas de acción. Ahora sí. Entonces, yendo ya más al diseño, como les comentaba Lourdes, nosotros tenemos una visión determinada de lo que es Industria 4.0, hay visiones más técnicas asociadas a la implementación de una tecnología en particular, y visiones que se basan más en la gestión o en la organización. Nuestra visión es más de este tipo, y de alguna forma la definición de la visión de la madurez, lo que uno entiende por ese último estadio, define los componentes y los subcomponentes de la herramienta, ¿no? Entonces nosotros plasmamos esos 4 componentes que les comentaba Lourdes: los recursos, los sistemas de información, la estructura organizacional y la cultura, en 6 dimensiones, que son las que tienen ahí, que son las que, digamos, trasladamos al modelo de madurez, que pueden ver que tienen un conjunto de recursos tecnológicos y recursos más relacionados con la organización y la gestión. Y a su vez, lo otro que es necesario definir son los niveles. Nosotros planteamos 5 niveles. El nivel 4 es lo que nosotros interpretamos como Industria 4.0, y digamos, eso es nuestra interpretación, pero me quiero focalizar en el nivel 0, que como les comentaba Lourdes, es lo que nosotros identificamos como un gap,
¿no? Como algo que hoy en día los modelos que veíamos presentes en la literatura no estaban, digamos, no permitían apuntar a ese nivel 0. Nosotros a eso nos referimos como condiciones básicas, son un conjunto de elementos que entendemos que tiene que tener una organización para poder empezar este camino. Y bueno, como van a ver ahora en la herramienta, parte de la herramienta se concentra en ese nivel 0. Pasamos. Entonces la herramienta es una herramienta híbrida que tiene por un lado una parte de readiness, ¿sí? De analizar qué tan preparada está la empresa para poder transitar ese camino, y por otro lado una parte de madurez. La parte de readiness está compuesta por tres secciones que tienen que ver, por un lado, con la base organizacional. Eso se analiza utilizando una escala del 1 al 5, se le pide a quien contesta que seleccione un puntaje del 1 al 5, porque son frases, digamos, es más que nada una frase que representa una situación dentro de la organización y se evalúa en qué grado se cumple o no. Después hay 2 cuestionarios que son de mejores prácticas de gestión y de base tecnológica, que son sistemas de información y recursos tecnológicos, que ahí directamente se evalúan con sí o no, porque en realidad lo que nos interesa es saber si eso está presente o no en la organización. De esta primer parte se desprenden 3 puntajes, que son los puntajes que utilizaba el ETI para poder analizar, en conjunto con otros elementos que se trabajaban durante la jornada, qué empresas iban a pasar a la siguiente etapa. Y por otro lado, una parte de madurez, que tiene 14 preguntas que se relacionan con cada una de las dimensiones, que se evalúan del 0 al 4 en base a los niveles que nosotros pusimos, y que, como pueden ver, dan por un lado un puntaje global y por otro lado un radar, con un puntaje promedio para cada una de las dimensiones que nosotros definimos, y que a su vez el concepto de utilizar un radar tiene que ver con que uno normalmente buscaría desarrollar uniformemente todas las dimensiones en un nivel y después poder seguir avanzando hacia siguientes etapas. Listo. Bien, y un poco para ir cerrando, nos interesaba, bueno, como les comentábamos, entonces la herramienta sobre todo estaba enfocado al uso para la empresa y para los ETIs, ¿no es cierto? Pero de su uso, de algún modo surgen algunos insights, como esto lo usamos en 8 talleres con 103 pymes que fueron respondiendo ese formulario, y de algún modo nos sirve para agregar algunos resultados, a su vez nos permitía como retroalimentar algunas de las hipótesis de partida, ¿no? Entonces, lo que ven a la izquierda es un gráfico que agrega por dimensión, ¿sí?, las respuestas de las distintas empresas, a su vez en los distintos componentes y subcomponentes, ¿no? Y de izquierda a derecha, digamos, implica un aumento en la madurez. Entonces, analizando este gráfico de abajo hacia arriba, ¿no?, empezando por los recursos tecnológicos, en lo que se refiere a producción, y en los recursos tecnológicos en lo que se refiere a producto, se puede ver, digamos, que esos 2 aspectos son los que están quizás en un estadio de adopción más bajo, ¿no? Para ilustrar esto, con el cuestionario de base 0, digamos, que hacíamos, esto responde al modelo de madurez, pero a su vez algunos datos o información se puede cruzar con el cuestionario de readiness. Entonces, ahí en el cuestionario de readiness, una de las cosas que preguntábamos es implementación de sistemas de información, implementación de tecnología de identificación de producto, qué grado de conectividad tienen las máquinas, etc. Y para ilustrar esto, por ejemplo, en ese cuestionario, solo el 25% tienen lectores de códigos de barra, que es una tecnología como bastante estandarizada en las empresas, y solo un 6% identificación de tipo RFID en los productos. Después, en el caso de los sistemas de información, se ve, digamos, que la gran mayoría está en una fase 3, que eso refleja implementación modular de sistemas de información, o sea que la información es consolidada a nivel de funciones, ¿sí?
consolidada y procesada y utilizada a nivel de funciones. Obviamente un estadio alto de madurez implicaría una integración de los sistemas de información entre las distintas áreas. Después en lo que es aspectos de cultura, estructura y recursos humanos, el 77% de las organizaciones se ubica entre la A y la I, ¿sí? Esto implica que también hay como hay capacidades digitales incipientes, pero sí ya una decisión de la dirección de avanzar de algún modo hacia lo que es la industria 4.0, y una cultura que va creciendo en torno a la toma de decisión informada. Y por último, en lo que es, por ejemplo, liderazgo de estrategia, la ausencia absoluta de lo que es el nivel E, digamos, implica que realmente no existe al día de hoy en las empresas una visión de lo que es la industria 4.0 integrada a la estrategia. Esto también es, por ejemplo, del resultado del cuestionario de Readiness, el nivel de implementación para reforzar un poco la idea de los sistemas de información. Ahí se ve, digamos, que la mayoría de las implementaciones son modulares, y que todavía además la gran mayoría de empresas lo que tiene implementado son temas que tienen que ver con requisitos legales, ¿no? Como puede ser todos los sistemas que apoyan el área de finanzas y contabilidad. Por otro lado, como decía Lau, los ETIs, nosotros a los ETIs les brindamos el cuestionario con los 3 puntajes, y no quisimos en esta primera instancia agregar todos esos ítems en un solo puntaje que sirviera de scoring para decir el ranking de scoring es este, y esos son los que pasan a la segunda fase, porque entendíamos que todavía falta, digamos, sobre todo trabajar en la autopercepción de las empresas, ¿no? O sea, es decir, muchas veces nos sucede que cuando preguntamos a las empresas sobre determinados aspectos que tienen más que ver con liderazgo, organización, aquellas que están menos avanzadas tienden a ser menos críticas que aquellas que sí están más avanzadas. Entonces, como esto se daba en el marco de un taller, de algún modo permitía cruzar esta información con otras dinámicas. Bueno, un poco en conclusión, y los próximos pasos que nos estamos planteando es, bueno, que pudimos hacer este desarrollo de esta herramienta híbrida, que a su vez se pudo probar en este contexto de talleres con empresas, que el gobierno sigue utilizando, ¿sí?, los componentes que nosotros identificamos como válidos para medir madurez y para medir preparación, por ejemplo, en la evaluación de proyectos a financiar en el Pacto de Transformación Digital, y que por supuesto esta herramienta que hoy está montada sobre una hoja de cálculo, digamos, aunque sí da un procesamiento automático como para que tengan una respuesta inmediata a quienes llenan el formulario, podría, digamos, evolucionar hacia su informatización y que permita un análisis estadístico automático que hoy por hoy hicimos en forma manual. Nos pusimos en contacto también con la gente con el estudio de revisión de la literatura en relación a pymes, sobre todo con un investigador del TEC de Monterrey, y junto con este investigador del TEC de Monterrey formamos parte de un board consultivo, nos invitaron a formar parte de un board consultivo junto con la Asociación de Maquinaria de Tecnología para Manufactura, y 5 universidades de Latinoamérica, y entonces estamos pensando en lanzar una encuesta a pymes que se va a nutrir, digamos, de tanto del estudio que hicieron ellos como de los componentes que nosotros seleccionamos en nuestro estudio, para evaluar el potencial real de evolución hacia 4.0 en lo que es Latinoamérica. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Laura, gracias Lourdes. Gabriela había hecho una pregunta, si han hecho mediciones en Argentina, pequeña y mediana empresa, qué resultados han obtenido, pero entiendo que Lourdes, un poco con esta encuesta que mencionó en los últimos minutos, estaría contestando esta pregunta, ¿es así? Sí, es así, eso como parte del programa, y después se sigue utilizando, digamos, hoy en día nosotros no tenemos acceso a los datos que se generan como resultado, pero algunas instituciones que participan del programa
siguen utilizando la herramienta y se podría también tener acceso a esos datos.